Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar comienzo a la mesa de conceptualización de la extensión. Tenemos 3 personas invitadas. Tenemos a Nadia Crotiniani, que ella está en fármaco, es vecina de nuestra, de nuestra oficina, básicamente. Y bueno, ella trabaja en terapia del dolor. No se emocionen, es en los otros animales, no nosotros. Ya, si no. Y bueno, y está hace poco, en relación a los compas que están ahí trabajando en la poli, ella me puso, cuando le pregunté cómo quería definirse, me puso, estoy acompañando, yo creo que sos parte, y por eso estás acá, no estás acá, sos parte, sos parte, sos parte. Bueno, los compas dicen que sos parte, y por eso también es parte de que estés sentada acá, que sí que, bueno, bienvenida. Después tenemos a Alejandro Sarabia, que es del plan agropecuario, está en la parte de capacitación y extensión. Entonces también ahí para tener una mirada desde esa institución sobre esto de conceptualizar la extensión. Y Humberto Tomasino. ¿Cómo presento a Humberto en unas jornadas de extensión con algo que ustedes no sepan? Bueno, voy a decir el honoris causa, todas esas cosas que ya saben, ¿no? Entonces les voy a decir que te voy a presentar con una anécdota, me tomé esa licencia. Cuando yo conocí a Humberto Tomasino, estaba en un momento de la carrera, yo hice psicología, que estábamos, leyendo muchos hombres europeos muertos. Y, ¿vieron ese momento? ¿Está bien los clásicos? No, escuchá porque te deja muy bien parado. Estábamos en ese momento de la carrera que estás leyendo. Hombres europeos muertos hace siglos, autores inalcanzables, aquellos, ¿no? Siempre hay que ir a los clásicos, no me malinterpreten, ¿no? O sea, está bueno, hay que ir a los clásicos. Pero estábamos en ese momento con una compañera y estuvimos en el curso de extensión leyendo, ¿viste ese gancho que hiciste con la mastitis y sus clínicas como para que lo lean y después metes todo? Ese. Estábamos leyendo ese y las compañeras dicen, la que viene Humberto. ¿Viene? Conmigo. O sea, no habíamos razonado ni pensado en el autor que habíamos leído, ¿no? Entonces, ¿viene? Dijimos, está vivo. Habla español. Es uruguayo. Entonces te quiero presentar así porque fue una sorpresa muy grata leer a alguien desde el sur que está, de verdad para mí en ese momento fue muy lindo leer a alguien que está vivo, que está en el sur, que habla desde el sur, que escribe desde el sur. Bueno, ese hombre no podía, todos los clics no los podía tener, pero fue muy emocionante para mí conocerte en ese momento que yo estaba leyendo. Era un momento muy oscuro de la carrera que era todo allá, estaba todo allá y no había producción acá, y sí había, solo que no la estábamos leyendo. Que sí que gracias, te paso. La verdad que hermosa presentación. La verdad que muchas gracias. Me acuerdo de ese día, que era abajo en la sala, no me acuerdo cómo se llamaba, donde están no me acuerdo, no, cómo se llama, pero me acuerdo de ese momento. Así que mejor presentación imposible. Muchas gracias. No, y decirle que cuando dijo esa cuestión de la mastitis subclínica, allá está la Leti y hay varios compañeros de la Fernández Crespo, yo lo tiré en joda, perdón lo poco académico, pero tiré en joda un título, porque estábamos escribiendo sobre interdisciplinariedad y habíamos hecho la forma de escribirla, y está bueno porque esto también es cómo se construyen, o por lo menos cómo nos aproximamos a los marcos teóricos, ¿no? Entonces lo que dijimos, bueno, juntémonos y nos juntamos en la casa de Silda Polié, Leti corregime, y ahí hicimos un tallercito en el cual dijimos, bueno, y estaban los compañeros de antropología, los compañeros de veterinaria, los compañeros de agronomía, y ahí dijimos, bueno, pensemos juntos cómo cuestión de la interdisciplinariedad que la veníamos viviendo en la... no, me pasa. A vos no te pasa, ¿no? O sea, me imagino que no. Este, y, y bueno, entonces yo tiré un nombre en joda que era de la mastitis sus clínicas a las redes sociales, un abordaje, algo así como una... Pero lo tiré en joda y prendió, quedó y después... Y después, bueno, quedó como una cosa interesante y fue una búsqueda teórica
desde una práctica concreta. Claro que nos pusimos a leer, claro que estudiamos, hicimos una entrevista con, con Vidart. Yo no fui a esa entrevista, fueron los compañeros de antropología. Me estoy pasando de tiempo. Y le preguntaron a Daniel Vidart, un antropólogo muy importante para nosotros, ¿no? En la antropología uruguaya, ¿no? Un tipo muy faro, ¿no? Para la intelectualidad uruguaya, ¿no? Y ahí aparece el concepto de la realidad indisciplinada, que es bastante, ¿no? Bueno, ahí Vidar nos dijo, bueno, ¿cómo pensar la realidad que es indisciplinada si no lo hacemos desde la interdisciplina? Y ese fue, creo que un aporte bien interesante que inclusive está a pie de página, ¿no? De dónde sale el concepto de la realidad como indisciplinada. Yo lo traigo acá como parte de los marcos teóricos conceptuales que trabajamos. Y bueno, y aprovecho el gancho ese, como vos dijiste, para decirles que muchas de las cosas que están acá, yo hoy de mañana estuve toda la mañana pensando qué decir ahora, ¿no? Porque son como 40 años de praxis. Dicho con bastante humildad esto, ¿no? Porque no quiere decir que hayamos avanzado mucho, pero 40 años de estudiar y ir a práctica y volver a estudiar y reflexionar en los equipos, y tenemos un constructo teórico metodológico que lo hemos venido armando desde la práctica misma, y lo seguimos armando desde la práctica misma. Y yo lo quería resumir, a pesar de que no se ve mucho, ese es el cuadro, ese es como la arquitectura, si se quiere, el modelo conceptual, que es un modelo utópico, un modelo ideal de lo que sería la extensión que hemos venido construyendo desde hace 40 años, que se tanto a los espacios urbanos como a los espacios rurales, que tiene connotaciones específicas para cada lugar, pero que tiene esa cuestión de construirse no solamente desde la lectura de los autores y autoras más importantes, sino de someter a esos autores y esa teoría a la práctica. Que me parece que esa es la verdadera praxis, ¿no? Que la práctica realmente confirma o no confirma la teoría. Me parece que eso fue lo que hemos venido haciendo y estamos con muchas dudas de muchas cosas, ¿no? Seguimos estudiando, seguimos pensando, seguimos construyendo. Ese es un cuadro resumen, que lo puse ahí porque ahí está como todo. Lo podemos pensar para la extensión veterinaria, lo podemos pensar para la extensión universitaria, lo podemos pensar para la extensión rural, lo podemos pensar para la extensión pensada a nivel urbano. Hay que referenciarlo específicamente a los actores con los cuales trabajamos. Una cuestión clave que está ahí es con quién trabajamos. Y esa es una definición política, porque la definición, el constructo teórico metodológico de la extensión es, antes que nada, una definición de un paradigma político, ético, metodológico y teórico. Pero es primero político, porque de alguna forma connota la cosmovisión del equipo de intervención o del que interviene, compañera o compañero, con actores sociales en territorio. Entonces, esa cuestión me parece que es bastante clave, ¿no? Considerarla. Bueno, ¿desde qué lugar nos vamos a parar para intentar generar lo que tendría como objetivo el proceso de la extensión? Que en el caso de la extensión universitaria tiene dos grandes objetivos, que hay uno, pero que tiene dos grandes objetivos. Uno es, los dos son muy trascendentes. Uno es formar en forma crítica, discente y pensante, o contribuir a la formación crítica, discente y pensante de compañeras y compañeros estudiantes. Ese es un objetivo fundamental. Y el otro es contribuir a los procesos de transformación de la sociedad, pero no dejar a la transformación en ese título grande, ambiguo, esa cuestión. Entonces, cuando hablamos de la transformación social, hablamos de tres grandes ejes que son para nuestro paradigma de intervención claves para pensar la intervención de los equipos universitarios. Cuando actuamos, por ejemplo, yo también tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo en asistencia técnica a nivel de lechería, trabajé bastante, en forma solitaria, trabajé con equipos de agrónomos, trabajé con equipos interdisciplinarios, y con quién trabajamos es una cuestión que es trascendente, ¿no? Y entender al sujeto con el cual trabajamos. Entonces me parece que ahí hay como cuestiones que hay que elucidar, que hay que trabajar, que hay que profundizar. Hay que comprender al sujeto, de alguna forma, con el cual estamos trabajando.
No alcanza, por ejemplo, en el caso de la asistencia técnica veterinaria, ¿no? Para pararnos ahí, en ese lugar específico. Eh, yo durante mucho tiempo pensé que la asistencia, ahora he cambiado ese concepto porque lo he repensado, que la asistencia no podía generar un proceso de alguna forma extensionista cuando se da en soledad entre un veterinario, una veterinaria y una familia, ¿no? Porque me parecía que la asistencia era como un espacio muy corto, muy efímero de interacción que no permitía ese proceso. Esa. Y después me di cuenta que sí, que puede haber un proceso que sea más individual hoy de los colegas, las colegas que trabajan en el territorio, que también, a pesar de lo corto y efímero, pueda ser dialógico. Puede ser un proceso de escucha, puede ser un proceso en el cual no nos corra el tiempo de irnos, de resolver el tema animal y irnos, sino que tengamos el tiempo para escuchar, y no solamente al que nos llama para la asistencia técnica, sino para hacernos el tiempo para escuchar a la familia que está atrás de ese animal, que es el objeto de que parecería ser nuestro objeto social abstracto, ¿no? Esta es una definición que hace Casas y Rosenberg cuando define el paradigma veterinario. No sé si leyeron ese trabajo, creo que lo seguimos recomendando, ¿no? Donde ahí lo que definimos es, voy a terminar con esto y después me voy a meter en el tema más de asistencia más colectiva. Eh, Hay una definición paradigmática de qué cosmovisión tiene el veterinario o la veterinaria a la hora de pensar la profesión. Y nosotros hemos seguido, después que descubrimos el paradigma veterinario, hemos seguido ese paradigma de Casas y Rosenberg, en donde el objeto social abstracto de nuestro trabajo no son los animales, sino que es la sociedad humana. Y es una cuestión que yo después entendí que la planteaba el Tano Podestá. Cuando el Tano tiene un librito, inclusive en unas jornadas de Florida, yo lo tengo guardado, es un precioso este, trabajo que tengo guardado, en donde él habla de cómo intervenir en un proceso de asistencia técnica planificada. Eso es bastante, no sé si hay compañeros muy jóvenes que capaz que no están en esa idea, ¿no? Pero fue muy fuerte en nuestra facultad la idea de asistencia técnica planificada, en donde el veterinario, junto con el agrónomo o solo, planificaba la asistencia y salía de la asistencia por llamado. ¿Me pude explicarlo esto? ¿Lo pude explicar más o menos? Entonces digo, bueno, no pensemos que solamente los espacios multiprofesionales, interdisciplinarios, son los que concretan procesos de diálogo de saberes, sino que también hay procesos que se pueden dar en soledad, que no deberían serlo, pero que se dan por la práctica profesional misma, que hacen que también podemos estar enfrente a una interacción de corte dialógica en donde haya un proceso de mutua interacción y de mutua interpelación. La interpelación crítica de saberes, del saber de la familia campesina. Acabo de hablar del campesinado en Uruguay. Yo creo que sigue siendo necesario hablar del campesinado, más allá de que muchos se identifiquen como agricultores familiares, pero creo que hay la posibilidad de tener una interacción, aunque sea una intervención en solitario, de la veterinaria, del veterinario, que tenga un diálogo por atrás, que tenga un diálogo por delante, que construya escucha, que construya la posibilidad de poder pensar no solamente en qué le pasa al animal, sino en poder escuchar lo que pasa a nivel de la familia, no para resolverlo, porque no lo resolvemos, pero sí para poder pensarlo en conjunto, o poder auxiliarlos, en algunos casos, la mayoría es difícil, con la intervención de otro profesional o de otro tipo de cuestión. Dicho esto de la asistencia técnica, que me parece relevante, en donde en el caso de la agricultura familiar, del campesinado o de los asalariados rurales con los cuales trabajamos, este es un sujeto que ha sido particularmente olvidado por la Facultad de Veterinaria y por los veterinarios en particular. Hay casos muy interesantes de colegas que lo manejan y lo toman en cuenta cuando trabajan en estancias, cuando trabajan en tambos grandes, en donde el vínculo con los asalariados rurales, con los peones de estancia, con los peones de tambo, tiene una particularidad distinta que la de resolver la asistencia técnica con fines económico-productivos solamente. Me parece que ahí hay que repensar ese debe que me parece que es clave, de cómo la asistencia técnica en espacios empresariales también tiene que pensar
con quién estoy trabajando más allá del patrón. ¿Tá? Que sé que nos va a pagar el laburo. Eso es así. Pero hay un grupo de gente que es el que genera la riqueza, el que genera el excedente productivo, que son los asalariados con los cuales trabajamos, con los cuales hay que tener un tipo de vínculo que no puede ser un vínculo que los considere como un recurso humano en el tambo. Eso es lo que decía el Tano. Entonces, ¿no? De que inclusive cuando estamos en una situación en donde hay una mediación de pago en la asistencia técnica, que es a veces de lo que vivimos, y a mí me pasó eso, ¿eh? Pero me parece que igual ahí, y sobre todo ahí, no hay que olvidarse de la condición de los compañeros que son con los que trabajamos mano a mano, porque el patrón a veces y generalmente no está. El que está es el capataz y la pionada. Y con ellos construimos la asistencia técnica. Entonces, eso me parece que es bastante importante. No, creo que esto no se trabaja mucho cuando hablamos de clínica bovina, cuando hablamos de producción, pero me parece que debemos ingeniarnos y formarnos para tener ese proceso dialógico con, eh, con los que son los reales compañeros del trabajo concreto, con los que trabajan en la manga haciendo tacto con nosotros, con los que trabajan cuando tenemos que voltear un ganado y hacer una cirugía, con los que trabajan cuando tenemos que descornar, con los que trabajan con nosotros, cuando capamos, bueno, esos son los asalariados rurales. Y ahí hay que tener una consideración muy especial que parte de ese paradigma de intervención que tiene que ver con el paradigma profesional, ¿tá? Que toma en cuenta la población humana y no la población animal, y en particular en esos casos a la población asalariada que trabaja con nosotros. Ahí ya me parece, digo, pasá un poco, ¿podés pasar, Daniela? ¿O estoy yo estoy con esto, con este instrumento maravilloso? Ya, siempre la tecnología bueno, ahí, a eso me refería con esto, con quienes trabajamos, y después voy a terminar rápidamente porque estoy en plazo. Pero, este, ese es un desafío importante, ¿no? El repensar con quién trabajar, que no hacemos, porque la es una formación muy, no digo siempre, que tiene inclusive un sesgo mucho más inclusive muy productivista que económico. Y después el abordaje teórico-metodológico me parece que tiene que partir en muchos casos de un montón de metodologías que andan en la vuelta, que las hemos usado, trabajado, que tienen que ver, en el caso de los abordajes familiares, eh, con metodologías como el abordaje global de la explotación agropecuaria, que es francesa, que se adoptó, que la usamos, que me parece que permite comprender, ahí lo voy a ver después, es esa que está ahí, ¿no? No, esta. Ahora la voy a ver acá. No, después vuelvo. Esta, la asistencia técnica dialógica y planificada, que tiene como abordajes de la extensión, que puede ser en equipo, puede ser en forma solitaria, comprender cuál es la lógica de toma de decisiones de la familia es muy importante para situarnos en cuestiones que salgan solamente de algo de lo que tiene que ver con específicamente con lo científico, técnico, tecnológico, prioridades de la familia a la hora de hacer sugerencias de tipo técnico-productivo. Debo entender cuál es la finalidad de la producción, y no solamente la finalidad del dueño de casa, dueño entre comillas, sino de la familia y de las partes de la familia. Debo entender la perspectiva de hombres y mujeres adultos y debo también entender la perspectiva de los jóvenes. Eso hace que tenga que tener algunos métodos que me permitan identificar finalidades, y no son finalidades a veces solamente familiares, las hay, pero hay algunas finalidades que tienen que ver con algunos sujetos de la familia que debo entender. Lo otro que digo, ¿dónde estoy? No, estoy teniendo trabajo al revés. Y no vuelve para atrás. Ah, bien, bien, bien. Bueno, a
nivel de los procesos colectivos de trabajo, y hemos tenido muchas experiencias de procesos colectivos de trabajo, esto puede haber metodologías vinculadas a sociedades de fomento rurales, a cooperativas, métodos colectivos vinculados a desarrollo local, a cuestiones que exceden la asistencia técnica y nos sitúan en procesos multiprofesionales de desarrollo rural, para darles un lugar. Ahí aparece la metodología de la IAP como una cuestión imprescindible a trabajar para poder generar realmente alternativas co-creadas. La co-creación de alternativas con la co-creación de diagnósticos participativos es esencial para poder generar cuestiones que realmente tengan las necesidades y los problemas planteados por las familias o por los grupos con los cuales laburamos. Ahí aparece la IAP, yo ahí puse dos ejemplos. Nosotros con Marcelo, que hoy de tarde va a estar exponiendo, revisamos 6 metodologías de IAP. Ahí hay 2, ahí está la de Freire, pero hay 4 más que revisamos, y la de Fassborda. Nosotros hemos seguido mucho la metodología de Fassborda, lo hemos estudiado un poco a Fal, es un autor enorme, ¿no? Él y María Cristina Salazar, y el grupo La Rosca, no solamente Fal. Y después nos hemos metido con una metodología particular que es la de un trabajador social franco-brasilero que se llama Michel Toalem, que tiene un método específico que se llama la metodología de la pesquisa acción, de la investigación acción. Ahí nosotros tomamos como base esa metodología y la transformamos en nuestra propuesta de trabajo, a la que le agregamos las otras vertientes metodológicas, como por ejemplo la vertiente de grupos operativos que apareció ayer. Ayer la trajo el grupo OP, lo trajo Gustavo, cuando habló de... Pero no solamente estuvo ahí, sino que estuvo también en el grupo Cañada Grande, que no apareció ayer como espacio a trabajar. Fue el reclamo que hizo... No, no, no tiene nada que ver porque ella no lo daba, no lo tenía. No, está claro. Pero, pero bueno, ahí la IAP se combina con un montón de cuestiones que me parece que son interesantes combinar, y tiene que ver, por ejemplo, con toda la visión territorial de la geografía crítica brasilera y cómo pensar el territorio en donde están escritos los proyectos. Bueno, ahí hay una cuestión que me parece que hay que manejar para pensar la teoría, ¿no? Y estoy hablando acá de teoría en metodología, y no hay metodología sin marco teórico, no hay metodología sin teoría. Avanzo un poco más y voy terminando. El tema del diálogo de saberes es lo que de alguna forma le da como un manto general a todas las metodologías. La IAP está basada en... La IAP, de alguna forma, la IAP, la Investigación de Acción Participativa, es una estrategia que conduce al diálogo de saberes. Ahí yo puse en esta 4 fases que nosotros trabajamos cuando hablamos de diálogo de saberes, que tiene que ver, y esto yo creo que hay que tomarlo bastante en cuenta, tiene que ver con la escucha, recuperar el saber del sujeto colectivo o individual con el cual estamos trabajando. No para dejarlo donde está, sino para, de alguna forma, generar con el saber nuestro, que también debe ser criticado, que pueda enfrentar alternativas que son a veces de difícil alcance. Entonces ahí, esto lo propone Alfredo Guiso, que es un sociólogo que es argentino, pero que está en la pedagógica de Colombia. Propone 4 fases para el diálogo de saberes, que es la recuperación, la deconstrucción, ahí está la mutua interpelación crítica, que es bastante importante, porque de alguna forma lo que intenta hacer es enfrentar 2 epistemes, 2 formas de construir conocimiento, que es el episteme con base popular, con base a lo fáctico, con base a la resolución concreta y cotidiana de problemas, con la episteme científico académica, que tiene otras reglas a la hora de construir conocimiento. Y lo que implica es que acá podamos ser críticos con el conocimiento popular y abrir la oreja a lo que nos dice el conocimiento popular sobre el conocimiento científico-tecnológico. Y acá podemos encontrar miles de ejemplos en los cuales el conocimiento popular tuvo mucho que ver a la hora de criticar conocimiento científico que tenía connotaciones sociales, ambientales, bastante complejas para la sostenibilidad, sustentabilidad de la vida. Un montón de ejemplos.
Entonces, esa cuestión me parece clave, que el diálogo de saberes esté como telón de fondo de nuestro trabajo, y eso tiene que ver con una metodología que nos permita construir el diálogo de saberes, y ahí particularmente en la IAP hay una instancia metodológica que es un locus de construcción de diálogo de saberes, que son los grupos motores. Los grupos motores o grupos de referencia, los grupos de referencia los habla Paz Borda, básicamente, y los grupos motores la habla la escuela que es de la Universidad Complutense de Madrid, Tomás Ruiz Villasante, Loli Hernández, Joel Martí, bueno, toda la red CIMA, que plantea el grupo motor como el locus específico de coproducción de conocimientos. Si no hay un constructo colectivo, esto es teórico, pero es marco metodológico, si no hay un espacio colectivo para poder generar espacios, valga la redundancia, de mutua interpelación crítica, de copreguntarse, de co-crear y de co-construir un saber nuevo y transformador, no estamos en presencia del paradigma de la extensión crítica. Podemos hablar, nosotros acabamos de publicar ahora con Nicolás Herrera Farfán, salió ahora la semana pasada, un artículo en donde revisamos el concepto del grupo de referencia de FALS y del grupo motor en CIMAS. Porque nos preocupa mucho entender esa cuestión, que es uno de los desafíos que tenemos. Pero estoy comiendo todas las heces. Ya termino. No, pero me doy cuenta de eso, no sé, no me estaba pasando. Bueno, fases, métodos, bueno, todo eso, la IAP, y termino con esto. Todos estos aportes teórico-metodológicos tienen una matriz interdisciplinaria. Nosotros trabajamos ese tema, creo que es un tema que hay que pensarlo en profundidad. No se construye interdisciplinaria solamente por juntar disciplinas, sino que hay que tener una metodología que nos conduzca a la posibilidad de preguntas recíprocas. Y la construcción de la intervención, que es la realidad, que no trabajamos, sino que es la metodología propia de abordaje. Nosotros ensayamos algunas cosas con esto. Ensayamos, ¿por qué? Porque nos encontramos con un grupo de antropólogos, compañeros que veníamos de las ciencias agrarias, que teníamos una dificultad fuerte de comunicación. Entonces, una de las cosas que ensayamos fue la posibilidad de entender los códigos disciplinares de la antropología, que tenía mucho que ver con la etnografía y con el método etnográfico, y ellos, los códigos vinculados a lo biológico, productivo y económico. Entonces ahí hubo, y eso lo hicimos, ¿se acuerdan? Hicimos talleres de nivelación en donde pudimos, por lo menos, no digo que aprender sobre método etnográfico, pero entender una lógica de poder pensar la realidad distinta de la lógica biológica, económico-productiva de las ciencias agronómicas y veterinarias. Ese sigue siendo un desafío importante. El constructo interdisciplinario es un desafío importante que hay que manejar en particular. Una cuestión clave ahí: los grupos interdisciplinarios deben resolver 3 obstáculos esenciales para el avance. El primero es el paradigma de intervención. Porque yo puedo juntar agrónomos y veterinarios que tengan iguales disciplinas, pero que piensen completamente el mundo. Hay cosmovisiones distintas. Hay disciplinas semejantes y cosmovisiones disciplinas. Entonces, debo tener una elaboración de la cosmovisión colectiva a la hora de empezar un trabajo interdisciplinario. Debo saber cómo ve el mundo el otro compañero. ¿Qué piensa de la presentación? ¿Qué piensa de, por ejemplo, las cuestiones vinculadas a los procesos de discriminación racial, de discriminación vinculadas a género, de discriminación vinculadas a edad, a etnias? Debo saber exactamente qué piensa con cuestiones vinculadas a los procesos de construcción de alternativas. Lo otro que debo resolver son los códigos disciplinares. Yo algo de eso hablé recién. Debo intentar ver que hay códigos que tienen una matriz mucho más físico-matemática y biológica que una matriz vinculada a las ciencias sociohumanas, que no necesariamente conviven, que debo ver cómo puedo hacerlas convivir. Y por fin, debo resolver, y esto lo quiero plantear porque nos ha pasado, las instancias grupales del trabajo interdisciplinario, la dinámica grupal de interacción.
no debo dejar suelto ese lugar. Y lo otro que termino con esto, es que debo tener en ese abordaje interdisciplinario también para pensar la sustentabilidad, también para pensar la evaluación de los procesos, también para pensar las dinámicas de trabajo, por lo menos 4 ámbitos que tienen que ver con esa separación en ámbitos de la realidad, que es lo social, lo económico, y ahí podemos descomponer después, ¿no? Lo social, lo económico, lo ecológico y lo productivo. Nosotros ahí trabajamos bastante con eso. Inclusive hicimos un manual, uno de los que más trabajó en eso fue Rodrigo. Hicimos un manual de indicadores para la producción lechera. Después trabajamos en un manual, no un manual, no, en una metodología de indicadores para la producción ganadera. Lo hicimos con compañeros tuyos del plan, con Molina lo hicimos, y otros compas. Pero nos preocupó mucho eso de cómo pensar la sustentabilidad desde un espacio interdisciplinario y multiprofesional de laburo. Quedó un montón de cosas para hablar, para decir, para contar, pero bueno, era lo que podía traerles hoy y les agradezco mucho estos 20, más de 20, como media hora fue. Bueno, pero está, lo que pasa es que son 40 años en 20 minutos, está bastante bien. Gracias, compañero. Cuando me invitaron a esta charla, dije, Marisol, yo no puedo ir, yo no hablo en difícil, como Tomasino. O sea, todo lo que dijo Tomasino me encanta, pero habla en difícil, igual que ellos, todos ellos. Y yo soy una veterinaria que hago simplemente asistencia en el hospital, creyéndome que la asistencia era extensión, ¿no? Creyendo también que dar charlas por ahí era extensión. Y gracias al nuevo EPD me pude hacer mi tiempo, ¿no? Pedirle a mi jefe, quiero un turno por semana para dedicarme a aprender a estar en extensión, también por una proximidad humana de, ¿no?, interacciones también con los docentes de extensión, y también me acercó a ellos. En la charla ahora de Tomasino me fui encontrando, ¿no? Y hay un montón de compañeros acá que están con nosotros en Barros Blancos, y les debe haber pasado lo mismo de encontrarse, a ustedes no, porque ustedes hablan difícil. Los que no hablamos en difícil están ahí atrás. ¿No se encontraron en la charla de Tomasino un montón de cosas que iba diciendo, tipo, no, sí, nosotros estamos haciendo esto, es verdad? Entonces, estamos haciendo extensión, ¿no? Cosa que todavía me cuesta entender y estoy aprendiendo qué es extensión. Lo dialogaba el otro día con mi jefe, yo le decía, no, nosotros no hacemos extensión. Sí, hacemos extensión, ¿no? Es como, no, yo estoy aprendiendo con los chicos, entonces acá tienen adelante el equipo docente y que va con nosotros a Barros Blancos, que en realidad sostienen también este territorio, claramente y sin duda les estudiantes queridos, que los llamamos y los denominamos el Grupo Manija, y todo esto nace en una llamada telefónica que nos hace un médico de familia, le decimos el Turco Márquez, para contarnos que acá, a 10 minutos de nuestra casa de estudios, había niños con toxocara, ¿no? Con la larva migrans visceral y todo lo que eso impactaba desde un punto de vista médico y social en el barrio, de todo un miedo que había traído esto, ¿no? Vamos a quedar ciegos, y un montón de historias que dijimos, bueno, vamos hasta ahí, ¿no? Y Marisol, ¿me acompañás? Y Marisol fue y me acompañó. Y fuimos a territorio. Marisol Manija, ¿la conocen? Tremenda manija, tremenda. Entonces Marisol volvió y manejó a Ismael, y yo lo manejé un poco más a Ismael, ¿no? Entonces, y después manejamos a Pablo también, entonces Pablo también se manejó y vino con nosotros. Después manejamos lo de Quinos también. Y de repente teníamos un grupo, lo lleva adelante Marisol, porque la que sostiene este practicantado hoy en día, la parte de gestión, es Marisol. Un grupo de casi 400 estudiantes por WhatsApp que vienen a esta actividad porque quieren, porque no les rinde nada académicamente. Una problemática que tendremos hoy en día al habernos mudado, y que hay gente especializada en este tema que está trabajando sobre esto de por qué nuestros estudiantes no vienen a facultad veterinaria. Y yo le decía a Marisol, y qué increíble que nuestros estudiantes, aunque no le valga nada académicamente, se van todos los martes hasta allá con nosotros, incluso en sus propios medios. Esta experiencia entonces nos acerca a territorio, y el equipo de extensión estaban fascinados, ¿no? Porque ellos ven obviamente mucho más allá de lo que yo logro ver. Decían, Nadia, acá está todo para hacer.
tenemos referentes de barrios fuertes, tenemos una problemática, tenemos un equipo de salud trabajando que además es un equipo muy particular porque son médicos de familia que trabajan en territorio. ¿Qué significa esto? No es el médico de familia que te atiende adentro del consultorio en ACE, sino que va a las casas y atiende a las familias en sus hogares. Con lo cual nosotros nos acoplamos a este trabajo y empezamos a ir con el médico de familia a los hogares, entendiendo a las familias como familias interespecies y atendiéndose a todos juntos. Porque sí que tenemos muchas zoonoses y casos sociales que hay que atender en conjunto y eso lo estamos haciendo. Pero mi viaje no va por ahí. Mi viaje va por el lado docente, porque yo como docente estoy aprendiendo cómo puedo aprender y cómo los estudiantes aprenden en extensión. Y eso para mí ha sido algo totalmente inesperado que nunca me imaginé. No es que sea docente hace muchos años, pero nunca me imaginé que existía. No, yo no sabía que existía una forma así de enseñar, ¿no? Y me cuesta un montón. Me cuesta un montón porque esta forma de enseñar que ustedes tienen en extensión, y digo ustedes porque acá la mayoría trabaja con esto, yo me quedo contra la pared mientras hay 3 mesas simultáneas funcionando y veo a los estudiantes entre ellos que le enseña uno al otro y veo uno cargando la jeringa con otro al lado que le está explicando y veo el error y me quedo quieta. Y me quedo quieta esperando y ahí surge el tercer estudiante que le dice, no, pará, en realidad estás cargando porque... Y aprenden, corrigen y avanzan. Y así empezamos. Y de repente surgen financiamientos que Ismael aplica en lo que es inclusión social y tenemos hoy en día la posibilidad de tener estudiantes contratados como docentes, ¿no? Poniendo estos trabajos entonces con el territorio, con los vecinos para construir herramientas todos juntos en la prevención de esta parasitosis. Y esta docencia en extensión seguía. Y de repente los estudiantes empezaron a organizar. Y organizaron talleres. Nadia, el martes que viene vamos a hacer talleres. Vamos a hacer talleres todos los martes de este mes. Y ya cada uno tiene un tema que lo vamos a presentar. Y trajeron televisión. Y trajeron computadora. Y comida casera. Entonces, de repente estaban todos los estudiantes sentados. Y nosotros observando aquello, no podíamos creer, aprendiendo el estudiante de primer año con el de quinto y con el tercero, y yo aprendiendo, porque ya me he olvidado de la mitad de las cosas que estaban diciendo. Y todos aprenden en conjunto. Y la imagen que ven acá es un poco esto, ¿no? Lo que están viendo acá es un montón de estudiantes que van todos los martes con una interna de Facultad de Medicina y con estos 2 estudiantes que hoy en día están contratados como grado 1, dando una charla sobre Toxocara y discutiendo esto con los estudiantes que están sentados. Y si observan, los estudiantes que están sentados, están todos muy concentrados en lo que está pasando. E hicieron un montón de preguntas, porque eso es lo que me dicen ahí. Me dicen, yo acá me siento bien. Yo acá puedo preguntar. Acá puedo preguntar, me dicen. Para mí eso como docente que está dentro de la clínica, del hospital, me hace cuestionar un montón de cosas que está buenísimo también. Entonces, para mí el gran aprendizaje que se me dicen, ¿cómo has aplicado extensión o qué práctica tenés extensión de vida desde el punto de vista veterinario? Es empezar a ver a la familia interespecie como tal, interactuando con Facultad de Medicina, diría Ismael, y esto lo copia Ismael la palabra, en clave una salud, lo pasó él, la usé, pero por sobre todo la docencia, ¿no? Entonces, para mí como docente está siendo un aprendizaje increíble ver esto, ver a estudiantes, y los miro a todos porque veo a las peques más chiquitas, a los que están más avanzados, todos han enseñado, todos han aprendido entre todos ustedes, y nos han enseñado y nos siguen enseñando a nosotros de cómo hacer una docencia distinta. Cosa que, si me lo preguntabas antes de Barros Blanco, decía, no, yo entro al consultorio y yo digo, y yo sé, y yo enseño, y yo no. Entonces, les agradezco enormemente a los estudiantes por enseñarme esta nueva forma de hacer docencia y que hoy me doy cuenta que es mucho más eficaz que el otro tipo de docencia que estamos haciendo en facultad. Y ahí miro a la gente de educación también, ¿no? De cómo este aprendizaje horizontal entre ustedes los atrapa, ¿no? Los tiene como manijas
proponiendo constantemente charlas, talleres, cursos entre ustedes, y ese aprendizaje a mí me encanta. Y cierro brevemente entonces con el próximo slide que le pedí permiso a Fabián, nos tienen ahí sentado, al Fabi, que manda este mensaje en el... ¿Tiene cita biográfica, obvio? WhatsApp, Comedita Poli 2024, 9 de la noche, ¿no? Y este mensaje es todo lo que está bien. Vamos a leerlo de a poco e ir viendo cómo se vincula esto a la extensión. Che, sé que es un bloqueo de la Poli a veces y no dan los tiempos para nada, cuando queremos ver son las 13, pero el martes podríamos atender hasta las 12:30 y tomarnos una horita para la ronda de sentires. Al final de nuestros días, y esto también impulsado por el turco, hacemos la ronda de sentires. Entonces nos sentamos o nos paramos todos en ronda y cada uno va diciendo cómo está y qué sintió ese día. Hace pila que no nos preguntamos cómo estamos, cómo venimos, si nos cambiaríamos en algo, y es clave para fortalecernos como grupo. Ya entendió, somos un grupo. Capaz no hay ganas y la Poli el martes está full, pero si están, para que nos tomemos esa horita, nos organizamos para no dejar ningún paciente sin atender y la hacemos. No dejamos ningún paciente sin atender. No nos vamos antes, no dejamos a nadie esperando. Como grupo, esto es importante. Sé que falta una semana, pero lo comento ahora por si les pinta ir pensando en algo para comentar. Estamos construyendo juntos. Hago una propuesta y espero el comentario. Así aprovechamos realmente esa horita para escucharnos. Nada. Siento que aparte de veterinarios, somos personas, que tratamos como personas, con vecinos, con estudiantes o docentes. Y siento a la Poli como una instancia ideal para fortalecernos desde lo clínico y desde lo humano. Claramente lo mando a este grupo porque hay confi para que me digan que no sea pesado, pero créanme que afianzar el equipo es tan o más importante que la parte práctica clínica. Y esto cierro porque esto para mí es la extensión que estoy aprendiendo hoy como docente. Así que gracias Fabi, gracias a todo el grupo de estudiantes y por la invitación también. Ya que se paró, me voy a parar. Creo que no conozco mucha gente acá. Mi nombre es Alejandro Sarabia, médico veterinario. Trabajo en el plan agropecuario desde el 99. Bueno, lo primero que agradecer la invitación de volver a casa. Vine el año pasado, pero siempre un gusto colaborar. Porque en la facultad nos da mucho y siempre uno queda con la deuda. Y los que trabajamos afuera de facultad siempre convivimos con esa deuda. Entonces, de alguna manera, volver y agregar alguna cosa, si es que podemos, por lo menos una reflexión, siempre positivo. Lo otro que no sé de qué les voy a hablar porque no sé qué es lo que quieren escuchar o de lo que quieren que yo les comente. Desde el punto de vista académico, ni me meto. Los dejo para ellos dos. Les voy a hablar de mi trabajo. Yo soy un veterinario que trabaja en extensión, en una institución que dice que trabaja en extensión, que algunos la asocian al plan agropecuario como que es la extensión en ganadería, cosa que es muy discutible, y que de alguna manera tiene algún perfil de acción sobre ciertos objetivos. Cuando hablamos de extensión, en realidad yo no la voy a definir, nosotros tenemos nuestra propia definición, que es mejorar las capacidades de las personas a los efectos de que tengan una mejor calidad de vida. Imagínense la meta, mejorar la calidad de las personas. Bueno, eso está puesto, agarran la página web del planeta. Bueno, eso es la extensión. ¿Qué vaya adentro? Bueno, lo que podemos hacer. Y es de lo que yo les voy a hablar, que es lo que podemos hacer. Básicamente nosotros trabajamos con un público ganadero, con un perfil sobre todo familiar, sin descartar el resto de los sistemas, por una lógica de convivencia. Hay productores grandes, chicos, medianos, gente que está, gente que nos vive, y que de alguna manera, nosotros brindamos algún tipo de servicio. ¿Qué servicio? ¿Qué es la extensión para nosotros? Un servicio de información. Nosotros no destetamos, no entoramos, no apartamos ganado, a pesar de que podemos saber, no hacemos cesárea. Entonces, bueno, lo que de alguna manera podemos hacer, con este enfoque que explicó bien Tomasino, que nosotros lo arrancamos en 2004, por un paradigma de que en realidad la extensión, el paradigma viejo de que hay alguien que sabe, que nos enseñan en las facultades,
que hay alguien que tiene que saber que está afuera, y que hay un cable, que son los extensionistas, que son los que llevan del punto A al B el conocimiento. El punto B lo practica. Y eso se ha visto que, bueno, yo cuando entré al plan teníamos ese modelo de extensión. Y la pregunta era, en un ámbito muy agronómico, éramos poquitos veterinarios, un poquito, no, dos. Débora César, capaz que alguno la conoce, yo, año 99. Y en realidad la pregunta que se hacía a todo el mundo es ¿por qué no nos hacen caso? Esa es la gran pregunta de la extensión. Si yo sé lo que vos tenés que hacer, ¿por qué no me haces caso? Entonces, ¿por qué querear? ¿Por qué tenés esa sobrecarga? ¿Por qué tenés tan poco pasto? ¿Por qué no vacunas contra clostridiosis? Si se te mueren todos los años, ¿por qué? Y el por qué, por qué. Está claro que eso se lo preguntaban los europeos. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Francia, tanto la maestría como el doctorado. Fui viejo para allá, cosa que me sirvió de por lo menos ratificar algunas cosas. Y bueno, con esa visión sistémica que explicaba Tomasino hoy, en realidad le dijeron, bueno, hay otras cosas más que hacen de barrera que la gente no aprenda o no aplique. Y ahí nosotros bajamos a las buenas prácticas, que es lo que hacemos hoy. Cuando yo arranqué en el 99, los propios veterinarios me decían a mí que yo hacía una charla de cómo revisar toros, de que estaba compitiendo deslealmente con la profesión. Porque alguno me vio, que yo con 20 productores en Rivera, encerrábamos los toros, pasaba al otro lado del tubo, miren acá, lo hacía palpar los testículos, las cosas, las patas, y ¿viste? Por supuesto que está revisando los toros. Después pasó el tiempo y me llamaron al centro veterinario para agradecerme que había aumentado el trabajo, porque la gente estaba identificando cosas que no veía. No veía que un toro tuerto trabaja menos, no veía que un toro rengo no monta. Dice, no, anduvo con la vaca, sí, pero ¿y? Bueno, no veía el tema de los testículos, pedí mite y todo ese tipo de cosas. Esa hoy es nuestra labor, de alguna manera, de mejorar la información. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Y ya corto la charla. Así seguramente tengan alguna pregunta. Hoy la extensión o nosotros competimos con el tiempo de las personas. Y les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes tiene tiempo? Entonces, convocar a las personas, que la extensión tiene esa base, que no está puesta en ninguna academia. Siempre suponen que la gente va a participar. Cuando yo hago una jornada y vienen 8. ¿Eso es eficiente? Bueno, competimos con eso. Y se ha agregado en los últimos años la competencia con el celular. Nosotros hoy tenemos propuestas a distancia que se empezaron a trabajar. Por supuesto, y que claramente es una herramienta potente, pero es una herramienta que compite mucho con el aprendizaje de las personas. Después tenemos otro público que en realidad se maneja muy poco con la virtualidad. No es porque no tenga teléfono, porque todo el mundo dice, sí, tenés teléfono, tenés virtualidad. ¿Ustedes se han puesto a leer un PDF de 7 páginas en un teléfono? Bueno, queda así. Bueno, no. Imagínense en alguien que no tiene expertise de leer, o no tiene el hábito de leer, porque ya ni diario impreso hay. Bueno, entonces las preguntas de nuestra extensión son los métodos. Los métodos a partir de la jornada, cuánto logran la jornada, a partir de los trabajos que se hacen a través de proyectos. Y ahora nosotros el plan agropecuario estamos implementando otro método, que es el tema trabajamos con los grupos focos, que era trabajar con un establecimiento, hacer un monitoreo más profundo y que los vecinos vinieran y vieran ahí las circunstancias, las alternativas, pudieran discutir. Y ahora sacamos, el año pasado que nos tiramos al agua, bajo el paradigma de ¿por qué no trabajan en grupos? Es algo que uno adhiere enseguida. Hay que trabajar en grupo. ¿Ustedes se agrupan para trabajar? No, que no puedo, que tengo que ir a no sé. Las cátedras en grupo. Bueno, hay un desafío enorme. Sin embargo, todo el mundo somos contestes de que tenemos que trabajar en grupo. Y dijimos, bueno, el plan va a armar sus grupos. Y el ministerio nos dio una plata ahí y conseguimos los grupos. Y dijimos, bueno, vamos a armar grupos. ¿Cuál es el paradigma del grupo? Que la gente se conozca, que sea del barrio conocido, igual, una producción. Vamos a hacer un llamado público. Hicimos un llamado público, se presentaron casi 400 personas, 398 exactamente. Arrancamos con 32 grupos con gente desconocida, gente que tiene 2 años en la ganadería, porque se fallecieron los padres y heredó el campo, y ese es el que está.
y el que, con el que hay que trabajar. Lecheros mezclados con ganaderos, gente de 2.500 hectáreas con gente. ¿Cómo le puedo decir que no? Y dijimos, bueno, esto va a reventar en algún momento, porque no es el modelo más parecido al CREA, no sé si lo ubican, un modelo CREA que en realidad tiene cierta lógica, ¿no? Hoy siguen los 32 grupos de los 34, 345 personas, y siguen los lecheros con los ganaderos, sigue el de 2.500 con el de 5, y siguen. Entonces la reflexión de la extensión que yo hago es, ¿cuánto prejuicio tenemos? ¿Por qué yo me tengo que parar un campo de asalto 40 y decir que este señor tiene que ser criador? La universidad nos forma para saber y no nos alerta de eso. Cuando uno sabe algo, o le parece que sabe algo de cosas, es muy fácil caer en los prejuicios. Y yo me parece que lo que hemos tratado en el plan, y los aliento a que si alguno quiere trabajar en el futuro, hoy somos 5 veterinarios, no 2, espero que alguno más se ingrese, porque hacemos llamado y no se presentan los veterinarios, no sé por qué, capaz que ustedes pueden decirlo. ¿Cuánto tenemos de prejuicio de que cuando uno pasa una portera en realidad ya sabe lo que sucede? Y a veces no nos tomamos el tiempo de conocer la situación. Yo creo que un buen extensionista aprende eso que dijo Tomasino medio por rapidito, que no lo hacemos mucho, escuchar. A veces nos cuesta escuchar mucho, porque ya sabemos lo que tiene la vaca. La extensión, otra cosa que aprendió el plan, es que en realidad agrega una cosa para lo que nosotros, nuestras generaciones, no estaban preparadas. Incorporar la gente en los sistemas productivos. Por suerte eso ha cambiado, pero nosotros sabíamos mucho de vaca y de pasto. Cuando le agregamos la gente, se armó el lío. Ahora, ¿quién toma las decisiones? ¿La vaca? Bueno, entonces el plan agropecuario hoy tiene bien claro eso, de que nosotros trabajamos con gente. Por supuesto que el medio para que la gente viva son las vacas, o es el campo, o es la producción, o es la lechería, o es lo que sea, pero de alguna manera tenemos que llegar a un buen futuro. Y termino con esto. En realidad, nuestra extensión, que yo le llamo pragmática, porque también digo a veces un poco para desafiarnos, la ganadería del Uruguay podría tener un dueño solo. O me pregunto, ¿es necesario un organismo de extensión para la forestación? ¿Qué piensa? ¿Sí o no? Un organismo de extensión para la forestación. Bien. Correcto. 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 Sí. No. Eso para poner en blanco y negro y decir, bueno, que en realidad la ganadería nuestra es una ganadería atomizada y que de alguna manera necesita de la extensión, del plan agropecuario o de otro. ¿Por qué necesita la extensión? Porque básicamente eso está integrado a algunas cosas que a veces nos rechina, pero integrado en las cadenas que exportan, porque esa es la torta final, ¿no? Todos los animales terminan en algún lado, ¿no? Y eso de alguna manera también envía señales hacia adentro. Y lo que te ha visto en el mundo, yo lo vi en Francia ya, que espero que no nos llegue ese futuro de que no te dejan hacer cualquier cosa. No podés producir de cualquier manera. Eso ya está llegando acá. Ya hay problemas con el suelo. Ya vieron lo que es el problema con el agua. Ya van a ver lo que es el problema con el medio ambiente, con los efectos de gas invernadero, con toda una cantidad de desafíos que son temas que a veces no los vemos nosotros. Estamos muy preocupados a veces por la parte de la clínica, pero que en definitiva hacen a la discusión de la extensión de cómo vamos a hacer las propuestas futuras. ¿Qué tipo de propuestas vamos a hacer desde el punto de vista productivo? Los efectos de que en realidad la gente que está pueda seguir viviendo de lo que quiere. La actividad ganadera, que es lo que yo más trabajo, en realidad tiene algo de cultural. Acá hablaba de los indicadores económicos. Nosotros hace 20 años sacamos indicador económico. Con el precio de la tierra hoy, no hay ningún indicador económico que resista. Cualquiera que sea
de alguna manera saque alguna cuenta y dirá, ¿cómo estoy parado en $1,500,000 para sacar 28 por hectárea? Hay algo más. Claramente hay algo más. Y lo que está ahí atrás es la calidad de la gente, de lo que quiere vivir. Y eso es muy respetable. Cada cual tenemos derecho a vivir de lo que queremos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro, Humberto, Nadia. Creo que dejaron picando como un montón de cosas, que podemos tomar unos minutitos para alguna pregunta, o comentario, algo que quieran. Tenemos que usar el micrófono por el tema de la filmación, así que no me odien cuando me vean acercándome con el micrófono si levantan la mano. Pero bueno. ¿Algún comentario, pregunta, algo? Ya tengo 3 anotados. Bueno, hola. Yo soy Ismael y soy psicólogo. Soy el que habla en difícil y justamente iba a hacer un comentario sobre esto de hablar en difícil porque yo vengo con una agenda clara a estas jornadas, que es veterinaria comunitaria, como varios de nosotros, y en esto que planteaba Nadia, como para alimentar esta cuestión de lo difícil, que Nadia tiraba esto de familias interespecies, ¿no? Y claro, en una reunión dijimos, che, le ponemos al proyecto familias interespecies y quedó, ¡bah! Genial, va para ahí, ¿no? Suena re bien. ¿Qué implica decir eso, no? O sea, ¿qué responsabilidad implica jugar con este tipo de conceptos que son ahí fronterizos disciplinarmente cuando nosotros nos embanderamos y salimos a territorio tratando de ponernos el lente de familias interespecies y qué vemos, ¿no? Sin tener o con la necesidad de empezar a construir conceptualmente familia y especie, ¿no? Especie capaz que lo tienen re claro. Bueno, ¿cuáles son las complejidades que implica hablar de una familia y una familia interespecie, ¿no? Las dinámicas, la dinámica grupal, la dinámica vincular, es un sistema. Entonces ya estamos hablando de que no son humanos y animales no humanos u otros que humanos que interactúan simplemente, sino que construyen un vínculo y un sistema, y el sistema es más que la suma de las partes. Entonces, bueno, tenemos una responsabilidad ahora, que hablamos en esto difícil, de poblarlo de más cosas difíciles para una vez que lo entendamos, simplificarlo y poder transmitirlo efectivamente. No me gusta la palabra efectivo, pero poder transmitirlo de otra forma. Y en estas cuestiones de la conceptualización de la extensión, que me imagino que no es solamente qué es la extensión, sino qué conceptos nos sirven para pensar la extensión y de paso la profesión veterinaria, creo que ese es el desafío que tenemos, ¿no? En este juego que hacemos de las fronteras disciplinares, meternos en la selva de lo difícil para tratar de hacerlo simple y hablar un poco más a lo pampa, como me dice Vale a veces. No, yo era para felicitar a Nadia, porque hoy hablábamos en la mesa que estuvimos hoy de mañana de lo difícil que es convencer a más docentes de hacer extensión. Y el hecho de que tú, una clínica, hayas reconocido hacer extensión, para mí es fantástico. Yo fui docente de Facultad Veterinaria y fui la encargada de la Policlínica Barrios Unidos. Eso lo aprendimos entre todos, trabajando y siendo todos iguales, tanto estudiantes como vecinos y como docentes, intercambiando entre todos. Llegamos a esas conclusiones que tú estás sacando ahora y a mí me parece fantástico. Ojalá que tú puedas convencer a otro docente de que eso se puede hacer y salir de la facultad y trabajar en el medio, y los gurises van a aprender mucho más que lo que aprenden sentados escuchando una charla con 4 o 5 transparentes. El hacer, el tocar, el ver, y que un estudiante de primero, ¿no?, aprenda de uno de segundo, o ese de primero, como me pasó a mí,
cuando había unos que estaban con el famoso ciclo de Krebs, y yo no sé para qué tenemos que repetir eso, esa porquería, y no entiendo por qué se gastan tantos ATP en tal cosa. Un estudiante de primer año, que era mecánico de la aviación, le explicó de forma física de lo que era una bomba y si las válvulas de esa bomba no trabajaban bien, cuánto se gastaba. Y eso hizo la semejanza con lo que era el ciclo de Krebs. Y eso me pareció genial, ¿no? Y fue ese estudiante de primer año que le enseñó a otro, que no sé si era en segundo o en tercero, que no entendía el porqué, tenía que aprender del ciclo de Krebs. Y me parece fantástico lo que estás haciendo. ¿Para qué tiro la otra pregunta y volvemos ahí, ¿está? No hay ninguna pregunta. Voy a hacer una formalidad. Agradecerles a los tres. Y quizás encuadrar un poco, porque los tres dijeron, no sé qué voy a decir ni para qué estoy acá, básicamente, ¿no? Pero vean, a mí me parece que salió muy bien, aunque ninguno sabía qué iba a decir hoy. Y tratamos para este momento de elegir perfiles que de alguna forma pudieran complementarse. En el caso de Humberto, claramente no le requiere mucha presentación ni justificación de por qué lo vamos a invitar a que hable de cómo conceptualizar la extensión veterinaria. Que eso también es algo importante, aprovecho que están compañeros y compañeras de ciencias, ¿no? Y las de nutrición, de medicina, etc. Lo focalizamos en la extensión veterinaria porque, como bien ahora lo contó Alejandro, junto con agronomía, son de las únicas profesiones que tienen el ejercicio profesional de extensión. ¿Sí? A diferencia de otras disciplinas, como la que provengo yo, y muchas otras, que no hay un perfil profesional de extensionista, no existe eso. No hay un biólogo extensionista, un trabajador social extensionista, un arquitecto extensionista, eso no existe. Sí existe en agronomía y en veterinaria. Entonces, además de la extensión universitaria en sí misma, la extensión en veterinaria es una disciplina en sí misma, tiene su propio campo de conocimiento. Desde la unidad académica de extensión estamos tratando de trabajar en instalar esa idea y por eso creemos que de a poco irle dando como conceptualización a la práctica profesional en sí misma, más allá de lo que mucho ya se ha escrito sobre la extensión universitaria. En estos perfiles, Humberto claramente ha producido mucho teóricamente, conceptualmente, etc. Ha tenido un rol institucional muy fuerte también dentro de la universidad. En el caso de Nadia, además de que es nuestra mejor promotora de extensión que tenemos acá en la facultad, como habrán visto, a nosotros nos parecía muy importante porque es eso, como ella se presentó, una docente que hace poco se empezó a arrimar, pero tuvo esa habilidad personal de que enseguida captó de qué estamos hablando y qué implica, y cómo cada vez que lo cuenta, porque ahora lo vuelvo a hacer, esa reflexividad constante de ir todo el tiempo viendo lo que ella misma va haciendo junto con otros y darse cuenta de qué es lo que implica. Entonces, creo que le ponemos un 12 a Nadia, porque lo hizo muy bien, porque es una típica académica, digamos, no clínica, que quizás la podríamos ver como una docente de las que habitualmente no se junta con los extensionistas, que de a poco lo ha ido haciendo, y seguramente ella puede hablar en difícil también, en muy breve, estoy seguro que en pocos meses ya va a poder hablar en difícil, está bien. Y en el caso de Alejandro, la idea que él estuviera acá es porque efectivamente forma parte de un instituto, como él bien lo dijo, está como presentado como un instituto de capacitación de extensión, que no existe para otras ramas, ni siquiera agropecuarias, sino, no sé, el MIDES no tiene un instituto de extensión, Salud Pública no tiene un instituto de extensión, o sea, los institutos de extensión y de transferencia, que son el INIA, el Plan Agropecuario, ALSUL, que no es público, pero que cumple también esa función, están vinculados al agro, y son las instituciones que tienen la misión pública de hacer extensión hacia un sector de la población en el país. Y es el ejercicio puro de la profesión, además de que él dirige actualmente eso, pero hace muchos años trabaja. Y también tuvo bueno, me pareció interesante que fuera como relatando de a poco todos los cambios que ha tenido el plan agropecuario en cómo reconceptualizarse todo el tiempo
con esa pregunta que me encantó, que yo se le hacía sobre todo a muchos agrónomos cuando trabajaba con ellos, era ¿por qué creen ustedes que la gente no hace? O sea, si sos tan genio, ¿no? ¿Por qué entonces no pasa? Entonces son otras cosas las que están pasando. Pero si no te habilitas a hacerte esa pregunta, ni siquiera es difícil el cambio. Era un poco formalizar esto, por qué está cada uno. Yo creo que salió muy bien, que se complementaron muy bien, y que son perfiles totalmente distintos, pero que nos aportan a darle forma a esta idea de la extensión veterinaria. Dicho por un no veterinario. Gracias. No sé si se escucha así. Respondiendo un poco las preguntas, entonces, los docentes en Facultad Veterinaria, como bien decías, nos enseñan, o sea, a ver, aprendemos docencia mirando a nuestros docentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, son nuestras primeras clases, digamos, de docencia, ¿no? ¿Cómo es ser un docente? Y la docencia que nos enseñaron, y sobre todo los asistencialistas, como estamos en el hospital, etcétera, o los que hacemos investigación, ¿no? Esa docencia, ¿no? de investigación súper cuadrada y súper, ¿no? Aprendemos algo que la facultad nunca nos cuentan, en realidad. Yo tuve muy poco contacto con extensión durante mi carrera, y gracias, y agradezco al nuevo PD, ¿no? De que puso la extensión como una obligación docente. Y ahí me acuerdo que Rodrigo hizo una citación para docentes acercarse para pensar en EFIs de extensión. Y yo fui a esa reunión. Y ahí dije, bueno, acá se pueden hacer un montón de cosas, hay gente que es recopada, ¿no? Somos vecinos, entonces también había una afinación también, a ver, de pasillo personal, el pasillo C es el mejor de toda la facultad, sépanlo. Entonces, claro, esa afinidad, esa cuestión también de cercanía, ¿no? Con extensión física que teníamos, también facilitó el proceso. Pero vemos muchos docentes que nos hemos acercado, porque acá tenés a los docentes de parasitología, que también se han acercado a este proyecto y están yendo ahora todas las semanas. De hecho, uno de los contratos es parasitología, participando de forma en este modelo extensionista. Docentes de equinos, algo que nos pensamos tan lejano, es decir, equinos va a ir a territorio y estar en territorio, entonces también tenemos a docentes de equinos. Inmunología, que también está participando en Barros Blancos, ahora va a empezar a ir más, ¿no? de forma semanal con nosotros, esperemos. Entonces se han ido incorporando en esto de ir contagiando, pero creo que nosotros tenemos que pensar dentro de facultad, por lo menos los que no estamos en extensión en sí, en la unidad de extensión, pensar la extensión no solamente como una práctica profesional, sino que también docente, ¿no? Porque es la práctica docente de la extensión que a mí es lo que más me está fascinando, ¿sí? No más allá de la práctica profesional, también me encanta y siempre me gustó, ¿no? Esa cuestión personal que aún nos tenemos, etcétera, pero la práctica docente de la extensión para mí es realmente fascinante y es algo que creo que todos los docentes de la facultad deberíamos experimentar como nuestra parte de nuestra formación docente, ¿no? Experimentar la extensión en docencia. Nada más. Cortito. Bueno. Agradecerle acá a los compañeros y a la compañera de la mesa. En particular a Nadia, agradecerle esa frescura con la que la tendrían que sacar de gira por toda la universidad, por favor, que vaya a visitar a todos los servicios. Ahí va. Pero bueno, creo que necesitamos más Nadias o que nos contagie un poquito eso. Y quería puntualizar en algo que trajo Humberto y que creo que lo traíamos hoy en la mesa de la mañana. Esta dimensión que a veces la pasamos media por alto de la interdisciplina, la transdisciplina y lo que implica desde el punto de vista metodológico, epistemológico, construirla. Creo que a mí a veces, no me presenté, soy docente de la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias y a veces, desde hace algunos años, estoy tratando de acompañar algunas discusiones a la interna de las comisiones de carrera para posicionar y curricularizar la extensión y demás. Y lo que siento a veces es esto, que las trayectorias curriculares no tienen un espacio para trabajar estas dimensiones que hacen a la integralidad. Y esta dimensión de la interdisciplina, transdisciplina me parece relevante.
Entonces eso, solo como para traerlo y ponerlo sobre la mesa, la relevancia de apropiar, aprender, integrar en la formación tanto docente como en la formación de los estudiantes esas dimensiones que necesitamos de lo interdisciplinario. Y algo que traías ahora, la necesidad de los espacios físicos, esto del pasillo. En ciencia, cuando decías eso, tenemos una torre de 6 pisos, que el espacio es el ascensor. Y el tiempo que lleva el ascensor es todo lo que podemos charlar a veces, ¿no? Entonces, cómo es importante hasta cómo pensamos los espacios físicos para que se den esos encuentros disciplinarios y esos diálogos que traía el Tomaso más temprano. Era como por ahí, para darle un poquito de luz a esa dimensión. Bueno, primero agradezco a los tres y me impresionó que evidentemente nadie trajo a todos los estudiantes, porque hoy de mañana no había tantos. Y la verdad que te felicito porque tenés un poder de convocatoria imponente, que se los ve acá y contento, ¿no? No, está bien. Y otra cosa que me impresiona, porque yo estoy un poco vieja acá, es la cantidad de docentes que hay acá. Una jornada más de docentes que de estudiantes. Y esto a mí me apasiona, porque quiere decir que como que se ha trabajado el tema, basado el tema, ¿no? Está bueno. Pero tengo una pregunta. Sigo con el tema igual. ¿Qué piensan ustedes de los tiempos? Que tú hablaste de los tiempos, pero también se lo pregunto a Nadia y Humberto. Los tiempos entre la universidad y los tiempos de las comunidades. ¿Se entiende? No sé. Por ejemplo, el tiempo académico de un docente que tiene que hacer otras cosas, formarse y todo, y como vos decís, el EPD ahora, pero está. Y los tiempos de la comunidad que exige más resultados también y más cuestiones, los tiempos de los estudiantes, que también. Y en el caso de tanto Humberto, bueno, más teóricamente el tema del tiempo, y a ti, que algo lo dijiste, y cómo se han transformado también para acceder a más gente, el tema del tiempo. Bueno, yo no tengo una pregunta. La verdad que me hubiese gustado que hablasen, manga de cascarrias, ¿no? Porque allá en la otra mesa, aquel otro hizo una cosa preciosa en realidad. Mucha manija, pero no se los ve correr. A los estudiantes estos que no están todos atrás, nos paramos No, pero no es eso lo que iba a decir. Pero en serio digo que me hubiese gustado. Pero les damos la oportunidad, aunque Sofi diga que no. No, yo lo único que quería decir es que me parece que nosotros en el tema de la extensión no es una cuestión de la formación que tenemos, ni del perfil, ni que tenemos un perfil extensionista, ni nada. Tiene mucho que ver con eso que decía Tomaso, de la cosmovisión del mundo, ¿no? De cómo vos ves a la gente, de cómo vos crees o no crees en la transformación de esta sociedad, de cómo crees en la justicia social, de cómo crees en que las instituciones tienen un rol en ese cambio de la sociedad, de la distribución de la riqueza, de construir justicia, y de cómo se construyen los colectivos, eso que vos decías en el mensaje del Guaso, que cómo vos construís esas cosas, ¿no? Me parece que no tiene que ver con la formación, es que eso también es algo que nosotros tenemos que aprender. Yo soy agrónoma y no me siento distinta a ninguno de los que están acá, sinceramente. Me importa. ¿Qué decís? No importa. A mí no me importa, pero digo en serio, tiene mucho más que ver con una cuestión de valores, con una cuestión de concepción del mundo, de lo que es la justicia, de lo que es la justicia social, de cómo hay que intervenir, de cómo hay que construir sociedad y de qué es lo justo o injusto dentro de una sociedad. Y ahí las preguntas que Tomaso hacía de para quién trabajamos, con quién trabajamos, ¿no? Entonces, me parece que también nosotros tenemos que aprender que esto no tiene que ver con las formaciones. Hay una concepción política también atrás de nuestras miradas que tienen que ver, yo que sé, hoy cuando presentaron las chiquilinas de nutrición,
yo qué sé, los marcos teóricos, las cosas que presentó recién Tomaso, que son cosas que vos tenés que, también tienen que ser parte de vos para poder desarrollar un trabajo pensado hacia los otros o con los otros, más que hacia los otros. Es una cosa que se construye en colectivo. Eso nada más. O sea que no era una pregunta. Bueno, gracias, Yaque. Vamos a cerrar por ahí y le pasamos a la mesa para que la mesa cierre. Ustedes ahí. Y vamos a seguirla, pero en las mesas que tenemos para la tarde, ¿tá? No es cortar, es... Que traiga la mesa acá, que esto está mejor. No, referido al tema del tiempo, porque uno a veces se encachila con los temas y nosotros nos preocupa mucho el tiempo, porque el tiempo tiene que ver también con lo que uno puede hacer, y ahí hay un paradigma que también se persigue por todos lados, que es la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Pongo un peso, te voy a sacar 2. Así sea en recursos humanos, bueno. Nosotros lo vivimos y lo sufrimos porque tenemos 15 millones de hectáreas y somos 25. 15 millones de hectáreas, 27.000 productores, para tratar de cambiar la realidad. Pero ahora, yo lo que quería comentar, otra cosa que me olvidé que le iba a decir, que se viene otra extensión, la 4.0, que es esto. Hicimos un convenio con el Ministerio para mujeres rurales o vinculadas al agro. Yo doy la parte de suplementación que trabajo. Disculpen la espalda. Se presentaron 127 para hacer un curso de una semana sobre nutrición en vacunos. 127 mujeres. Lo primero que hice fue mostrarle a mi esposa, mira, mira que casi me enloquecieron. Casi no, me enloquecieron. Pero lo que saqué de conclusión, las ganas de esas personas por conocer, lo que querían aprender, lo poco de prejuicio que tienen. Y bueno, se imagina que había gente de Artigas, de lechería, de nutrición, gente con 3 vacas. Yo lo que quiero decir es que en realidad tenemos que esos paradigmas que van cambiando a veces, tenemos que meterlo acá, porque a veces está muy lindo lo que uno quiere hacer, pero no se compadece con lo que podemos hacer. Y tampoco estamos preparados para esto. ¿Cómo ustedes gobiernan un curso de una semana a distancia? Las cátedras de acá de extensión están preparadas para... Nosotros estamos aprendiendo. Trabajamos con virtualidad de 2004. Y en realidad, ¿cómo poner una consigna? Que la gente se interese, que no contesten todos apurados, que las reflexiones, que alguien pegue una foto a ver qué hago con esta vaca, doy suplemento proteico, no doy suplemento proteico, que el resto conteste, que participe. Es una extensión que se viene porque el teléfono ya está siendo un órgano de nosotros. Y mal que nos pese, a los que nos gusta la presencialidad, que todas estas cosas de los talleres y todo eso necesita esas cosas, es como lo aprendemos los humanos en comunidades, pero con el tema de la eficiencia me parece que vamos a tener muchas restricciones para ese tipo. Así que ¿cómo nos metemos los teléfonos y llegamos a las cosas? Con la ventaja, y con esto termino, de que los WhatsApp son una herramienta tan potente. ¿Por qué digo esto? A mí ese curso estaba debajo del de mi hija, del WhatsApp de mi hija. Eso para que vean la potencialidad que tiene esto. Es decir, que el WhatsApp de mi hija y abajo estaba el curso. En el mismo ambiente. ¿Cuánto podemos usar eso para llegar a la gente? Toda una pregunta. Gracias. Cortito. No, retomar algo que trajo la Yaque recién, que me parece que no podemos pensar la extensión sin pensar la coyuntura de la civilización, de cuál es la coyuntura de la sociedad contemporánea. Porque me parece que ahí la universidad, y sobre todo la universidad pública, tiene un rol bien importante a trabajar en territorio, en los distintos lugares en los que estamos. Son tiempos de la posemergencia de los neofascismos en varios lugares del mundo, en lugares cercanos, ¿no? Bolsonaro, Milei, son cuestiones que me parece que nos deben hacer preocupar bastante. Pensando en una universidad que no sea neutra a lo que pasa en la misma sociedad, ¿no?
Me parece que eso no nos puede no importar. No le puede no importar a la universidad pública el avance de las ideas que están barriendo con parte de la justicia social construida históricamente. Y eso creo que objetivamente es así. No es que mi ideología política me lo hace ver. Creo que hay datos objetivos que hacen que tengamos que tener recaudos frente a ese avance de la ultraderecha neoliberal. Y acá salgo de la posición y tomo partido. No quiere decir que obligue al mundo y a los compañeros y compañeras a hacerlo. Pero me parece que ese es parte del paradigma del que hablábamos hoy, palabra difícil, que es el conjunto de ideas que uno tiene para pensar el mundo, ¿no? Ese paradigma, me parece que una de las cosas que debe rechazar son cuestiones vinculadas a la pérdida de justicia social. Es al avance de la discriminación, al avance del racismo, al avance del patriarcado, del machismo estructural. Esa cuestión me parece que no puede estar ajena a un trabajo en territorio. Yo creo que no podemos pensar solamente en las cuestiones técnicas, que pueden ser muy interesantes trabajarlas y que son para nosotros la llave de trabajo. En el caso de nosotros siempre intentamos no quedarnos ahí. La realidad indisciplinada nos llevaba a pensar otras cosas y a formarnos en otras cosas. Y caigo acá con el tema del pensamiento crítico. Nosotros nos afiliamos a la extensión crítica. Es la forma de ver la extensión universitaria y la extensión rural también. Eso implica que el pensamiento crítico sea nuestro telón de fondo. Y el pensamiento crítico tiene, por lo menos, que intentar repensar el proceso civilizatorio actual. Por eso, digo, llamo la atención con respecto a este tema. Me parece que, y sobre todo creo que no son los docentes los principales actores vinculados a un proceso que rompa con la ideología dominante. Creo que son los y las estudiantes, y esa es la historia estudiantil. Entonces, claro, esa es la historia de la FEU, en el caso uruguayo. Yo sé que esto puede tocar corazoncitos distintos, pero bueno, eso es lo que, de alguna forma, es lo que hemos recuperado desde la extensión crítica. La construcción de la extensión crítica tiene estudiantil. Entonces quiero llamar la atención con respecto a esto. Me parece que podemos tener procesos muy dialógicos entre estudiantes. Me parece que es clave, pero el pensamiento crítico debe estar a la hora de pensar qué le pasa a los vecinos. En esa familia interespecie, yo me encuentro ahora con esta pensar un poco, porque creo que merece un pensamiento filosófico profundo, esa idea, que no es la idea, que creo que está lejano, por eso quiero pensarlo un poco más, y quiero ver qué implicancias tiene a la hora de pensar los procesos de desideologización, de justicia social. Quiero ver cómo y si no nos hace perder algo de foco. No sé, lo tengo que pensar más. Lo pienso. Pero quería traer eso, creo que la tarea de los estudiantes hoy, en esta coyuntura que es bastante compleja, ¿no?, para el mundo, desde el punto de vista social, desde el punto económico, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Creo que tiene que tener una clara posición tomada, que no puede ser impuesta, pero que sí tiene que ser el paradigma de problematización cuando trabajamos con los sectores populares. Tiene que haber un paradigma, por ejemplo, para pensar lo ambiental, que nos pueda permitir discutir cuestiones que son asumidas por el sentido común a veces de la población con la cual trabajamos. En pila. Y sabiendo que a veces el conocimiento científico tiene también ideología dominante a la hora de su producción. Y claro que ha respondido históricamente. La producción de conocimiento ha respondido históricamente al poder económico. No hay producción económica, producción científica neutra. Siempre hubo respuestas a algo que conducía al mundo de los ejes de poder. Yo llamo la atención a esto porque me parece que la tarea de los estudiantes es una tarea de problematizar, y para eso tenemos que estudiar, compañera. Tenemos que formarnos, tenemos que aprender de pensamiento crítico, tenemos que aprender de cuestiones que no necesariamente son de la profesión, que no necesariamente son en el caso inclusive de la profesión de la nutrición, o de la profesión de la psicología, o de la profesión de
de la agronomía o de la veterinaria. Quería llamar la atención con respecto a eso, porque me parece que no podemos desvincular el trabajo en territorio de estas cuestiones que son claves hoy y que son las que están poniendo al mundo en un lugar que hay que pensarlo con mucho cuidado y problematizarlo. Y voy a pensar esa idea que trajiste, que